Mictlan Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 10. La máscara de la muerte roja. Escrito por Edgar Allan Poe. Narrado por Tonatiuh Torres. La muerte roja había devastado al país durante mucho tiempo. Ninguna pestilencia había sido tan fatal o tan horrenda. La sangre era su avatar y sello. Se manifestaba primero con agudos dolores y súbitos mareos, seguidas de un sangrado profuso por los poros, para desembocar en la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo, y especialmente sobre la cara de la víctima, eran la marca de la peste, que excluía a la misma de la ayuda y la simpatía de sus congéneres. El contagio, el desarrollo y la culminación de la enfermedad duraban media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando la mitad de la población de sus dominios pereció, convocó a su presencia a 1000 sanos y desenfadados amigos entre los caballeros y damas de su corte, para luego retirarse a un profundo aislamiento en una de sus abadías amuralladas. Esta era una magnífica y amplia estructura, creación del gusto excéntrico del príncipe. Un muro fuerte y alto la rodeaba y tenía enormes puertas de hierro. Los cortesanos, tras haber entrado, trajeron fraguas y enormes martillos y soldaron las cerraduras. Habían decidido no dejar forma de ingresar o salir a los súbitos impulsos de desesperación o frenesí que pudieran suscitarse desde dentro. La abadía había sido bien aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos desafiaban el riesgo de contagio. El mundo exterior se ocuparía de sí mismo. Mientras tanto, era una tontería guardar luto o pensar al respecto. El príncipe había procurado todo tipo de atenciones y placeres. Había bufones, actores que improvisaban, bailarinas de ballet, músicos, belleza y vino. Todos ellos y la seguridad se encontraban dentro de la abadía. En el exterior estaba la muerte roja. Fue cerca del término del 5º o 6º mes de aislamiento, mientras la peste bramaba furiosamente afuera, cuando el príncipe próspero decidió entretener a sus 1000 allegados con un baile de máscaras de inusual magnificencia. El baile era una escena voluptuosa, pero permítaseme primero describir las habitaciones en las que se ofreció. Eran 7 estancias imperiales. En muchos palacios, sin embargo, esas mismas tienen una vista larga y estrecha, mientras las puertas se deslizan hasta los muros de cada lado, para que lo que se contempla no sea obstruido en ningún punto. Este caso era muy diferente, como podía esperarse del amor del príncipe por lo extraño. Las habitaciones habían sido dispuestas de forma tan irregular que la visión podía abarcar a lo mucho una a la vez. Había una pronunciada vuelta cada 20 o 30 metros y cada giro producía un efecto novísimo. Hacia la derecha y la izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica miraba sobre el cerrado pasillo que perseguía los serpenteos de la estancia. Las ventanas tenían vitrales cuyo colorido variaba de acuerdo con el tono dominante de las decoraciones de la habitación a la que llevaba. La del extremo este se encontraba decorada en azul, y de un vívido azul eran sus ventanas. La segunda habitación tenía ornamentos y tapices púrpuras. Y aquí las ventanas eran púrpuras también. La tercera era verde de principio a fin, al igual que sus vitrales. La cuarta estaba amueblada e iluminada de naranja. La quinta de blanco. La sexta de violeta. La séptima habitación estaba pesadamente amortajada en tapices de terciopelo negro azabache que colgaban desde el techo y las paredes,
cayendo en pesados pliegues sobre la alfombra del mismo material y tono. Sin embargo, el color de las ventanas no correspondía con el decorado en esta habitación. Las ventanas de este espacio eran escarlata, del profundo color de la sangre. En ninguna de las 7 habitaciones se colocaron lámparas o candelabros entre la profusión de ornamentos dorados que yacían esparcidos de aquí para allá o colgando del techo. No había luz de ningún tipo emanando de lámparas o velas dentro de las habitaciones. Pero en los pasillos que conducían a estas estancias estaban, del lado opuesto a las ventanas, unos braseros que con su fuego proyectaban luz a través del vidrio teñido e iluminaban así las habitaciones. Así se produjo una multitud de apariencias extrañas y fantásticas. Pero en la habitación más al oeste, la negra, el efecto que la luz del fuego producía sobre los paneles teñidos de sangre era espantoso en extremo. Producía una coloración tan terrible en los semblantes de quienes entraban que pocos entre la concurrencia eran lo bastante osados como para poner pie allí. En esta habitación también se apoyaba contra la pared más al oeste un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se columpiaba de aquí para allá con un monótono, pesado y aburrido clank. Cuando el minutero completaba un circuito por su cara y la hora terminaba, de los pulmones de bronce del reloj venía un sonido claro, fuerte, profundo y excesivamente musical, pero de un énfasis y de una nota tan peculiar que al cabo de cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a detener momentáneamente su interpretación para escuchar atentamente. Así, los que bailaban su vals detenían sus giros y se producía un pequeño desconcierto en la alegría generalizada de la concurrencia. Mientras repicaba el reloj, podía observarse que los más atolondrados palidecían y los más veteranos o sedados pasaban sus manos sobre su rostro como bajo el influjo de un confuso ensueño o meditación. Pero cuando cesaban los ecos, una ligera risa invadía la concurrencia. Los músicos se miraban entre sí y sonreían como si se burlaran de su propio nerviosismo. Susurraban prometiéndose cada uno que el próximo repique del reloj no produciría en ellos una emoción semejante, y luego, al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que vuela, sonaba el reloj y cundía el mismo desconcierto, temblor y meditación que antes. A pesar de estos detalles, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del príncipe eran bastante peculiares. Tenía un ojo fino para los colores y sus efectos. Jamás entendía la decoración como una simple moda. Sus planes eran osados y fieros. Sus concepciones brillaban bárbaramente. Habrá quien lo consideraría loco, pero sus seguidores no lo creían así. Era necesario oírlo y verlo para asegurarse de que no lo estaba. Él había diseñado en gran medida los embellecimientos móviles de las 7 habitaciones, dada la ocasión de su gran fiesta. Era la guía de su propio gusto lo que había dado personalidad a los asistentes al baile. Eran grotescos, sin duda. Había mucho resplandor, brillo, atrevimiento y muchas fantasmagorías, mucho del que se ha visto desde entonces en Hernani. Había figuras arabescas con extremidades desproporcionadas. Se manifestaban una serie de caprichos delirantes, como salidos del pensamiento de un loco. Había mucho de lo bello, de lo lascivo, lo extraño, algo de lo terrible, y no poco de aquello que alimenta el disgusto. De aquí para allá, en las 7 habitaciones, acechaba una multitud de sueños. Estos sueños se contorsionaban por todos lados, adquiriendo el tono de las habitaciones y causando que la desenfrenada música de la orquesta pareciera solamente el eco de sus pasos. Enseguida, sonaban los golpes del reloj de ébano que se erguía en el salón de terciopelo. Los sueños se paralizaban ahí mismo. Luego,
La música volvía a elevarse y estos adquirían vida nuevamente para contorsionarse otra vez tan alegres como nunca, adquiriendo el tono de las ventanas teñidas desde donde se filtraba la luz de los braseros. Pero en la habitación más al oeste, ninguno de los enmascarados se aventuraba, pues la noche menguaba y fluía una luz más rojiza a través de los paneles teñidos de sangre, y la negrura del decorado ensombrecía el ánimo, y para aquel que pusiera pie en la negra alfombra, escuchaba del cercano reloj de ébano un repiqueteo amortiguado, más solemnemente enfático que el que llegaba a los oídos de los que escuchaban desde su remota alegría en las demás habitaciones. Sin embargo, las otras habitaciones estaban densamente atestadas y en ella latía febrilmente el corazón de la vida, y el festejo continuaba arremolinadamente hasta que al fin tocó el reloj de la medianoche. La música cesó. Los bailarines detuvieron las vueltas de sus valses y todo se detuvo incómodamente como en las otras ocasiones. Ahora debían escucharse 12 golpes de la campana del reloj, pero mientras sucedía, quizás se detuvo por más tiempo para que las meditaciones y sus pensamientos llenaran a los que festejaban. Así también sucedió cuando el último eco del repique se había sumido en silencio, que muchos de los invitados en la multitud que habían encontrado entretenimiento en la velada se percataran de una figura enmascarada que no había atraído la atención de algún individuo con anterioridad. El rumor de esta nueva presencia se había esparcido mediante susurros hasta que despertó del total de la concurrencia un zumbido o murmullo que expresaba primero desaprobación, sorpresa, terror, horror y disgusto. En esta congregación de fantasmagorías que he retratado, puede suponerse con certeza que ninguna apariencia ordinaria habría suscitado tal sensación y respuesta. La verdad sea dicha, la licencia de la noche del baile de máscaras era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había sobrepasado incluso los límites del indefinido decoro del príncipe. Había acordes en los corazones de los más osados que no pueden tocarse sin que medie la emoción. Incluso entre los que están completamente perdidos y cuyas vidas o muertes son una misma broma, hay asuntos de los cuales no puede hacerse burla. El total de la concurrencia, ciertamente, ahora parecía sentir profundamente que en el disfraz y porte del extraño no existía ingenio o propiedad. La figura era alta y extremadamente flaca, amortajada de cabeza a pies en los hábitos de la tumba. La máscara que escondía su rostro había sido hecha para asemejar el semblante de un rígido cadáver que el escrutinio más atento habría tenido dificultad para detectar el engaño. Es verdad que esto hubiera sido soportado o incluso aprobado por los enloquecidos juerguistas, pero el cómico había ido demasiado lejos en asumir las características de la muerte roja. Su traje estaba bañado en sangre y su frente y rostro relucían salpicados por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe Próspero se posó sobre la imagen espectral, que con movimientos lentos y solemnes, como para representar mejor su rol, acechaba entre los bailarines, primero pareció convulsionarse con un fuerte temblor de horror y disgusto, y después su faz enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó a los cortesanos que se encontraban cerca de él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apréndanlo y desenmascárenlo para que sepamos a quién debemos colgar al amanecer. Próspero estaba acompañado por un pálido grupo de cortesanos. Primero, mientras habló, hubo un súbito movimiento de este grupo en dirección al intruso, quien, para este momento, también estaba cerca. Ahora, con pasos regios y deliberados, se acercaba al príncipe. Pero cierto asombro innombrable se apoderó de todo el grupo, que no hizo nada para aprenderlo. Así,
sin obstáculos, llegó a pararse a 1 metro de Próspero, mientras que la vasta concurrencia, en un único impulso, se apartaba del centro de la habitación hacia las paredes. Siguió su camino ininterrumpido, pero con el mismo paso mesurado y solemne que lo había caracterizado al principio, comenzando por la habitación azul, hacia la púrpura, de la púrpura a la verde y así hacia la naranja y a la blanca, llegando incluso hasta la habitación violeta sin que ningún movimiento se dispusiera a arrestarlo. Fue entonces cuando el príncipe, enloquecido de ira y vergüenza, corrió presuroso a través de las 6 habitaciones y nadie lo siguió en razón del terror mortal que se había apoderado de todos. Llevaba una daga desenvainada y se acercaba con rápida impetuosidad hasta unos cuantos metros de la figura cuando ésta, habiendo alcanzado el extremo de la habitación de terciopelo, súbitamente giró y confrontó a su perseguidor. Se escuchó un agudo grito y la daga cayó, brillando sobre la oscura alfombra, cuando un instante después cayó postrado y muerto el príncipe. Entonces, extrayendo un loco valor de la desesperación, una horda de juerguistas se lanzó de inmediato a la habitación negra y aprehendió al truhán, cuya alta figura permaneció erguida e inmóvil en la sombra del reloj de ébano. La multitud exclamó un suspiro de inenarrable terror al encontrar que tras la mortaja y la máscara que asemejaba a un muerto de quien habían atrapado grosera y violentamente, no había alguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche. Uno por uno, los asistentes al baile cayeron en los ensangrentados salones de su fiesta y murieron en las tristes posturas de sus caídas. La vida del reloj de ébano terminó y con él lo último de la alegría. Las llamas de los braseros expiraron y la oscuridad y decadencia de la muerte roja ejercieron un dominio sin fin sobre todas las cosas.